¿Qué tranza mis perros lectores? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que se encuentren súper bien y si no están tan bien, no se preocupen, todo es pasajero y ojalá que esta situación les traiga muy buenas lecciones y ya verán cómo todo va a estar de maravilla en unos cuantos días. Por otro lado, vamos a pasar a lo que el día de hoy vamos a estar platicando acerca del libro México Bárbaro, escrito por John Kenneth Turner y publicado por ahí de 1910 en Estados Unidos. Pero bueno, ¿quién es este cabrón? Este güey era un reportero y escritor norteamericano que realizó una investigación en México derivada de una entrevista que tuvo con tres pelados en Estados Unidos, en la cárcel de California, Los Ángeles, en donde estos güeyes, que eran nada más y nada menos que Ricardo Flores Magón, Antonio Villarreal y Librado Rivera, fundadores del partido que empezaba a hacer la revolución en México, le confiesan y le declaran que, güey, México está de la chingada, vivimos en opresión, traemos un pedo de esclavismo o esclavitud. Porfirio Díaz no hace nada, está coludido con este tema y bueno, nos está cargando la chingada y necesitamos hacer algo. Ellos se encontraban presos en Estados Unidos porque los venían siguiendo de México por ser revoltosos, según Porfirio Díaz, y en Estados Unidos igual les imputan cargos de rebeldía contra México, porque desde ahí estaban generando esta revolución, estaban planeando esta revolución para invadir México. Entonces, ahí había temas de intereses Estados Unidos-México, Porfirio Díaz, Estados Unidos. Eso como preámbulo. De ahí se despierta la curiosidad en John y comenzamos con el capítulo 1, que se llama Los esclavos de Yucatán. Acá John se pone chingón y dice, me voy a hacer pasar por un inversionista americano. ¿Por qué? A todo aquel güero o extranjero que quería ir a investigar la situación de México y los esclavistas sabían cuáles eran sus propósitos de estos investigadores o periodistas, lo que hacían era ponerlos bien pedotes, llevarlos a la fiesta y conducirlos a un escenario en donde se veían campos, parcelas, se veían chozas y ponían esclavos felices para que simularan que todo estaba bien. Te digo que era una estrategia algo muy bien planeado porque tenían este sistema así. Entonces la gente que llegaba a investigar decía, me la pasé chingón, aquí no se ve nada, todo está muy bien en México, entonces no hay de qué preocuparnos. Es así que, retomando, John se hace pasar por inversionista y dice, quiero comprar una hacienda en México. Conoce a otro señor que se apellida de Lara, quien le va a estar ayudando así como que a darle información del territorio mexicano. Todo lo demás lo consiguió él, toda la demás información y los contactos. Entonces viaja a México con esta figura y se va a Yucatán y al traer esta, te digo, careta, le empiezan a dar acceso al desmadre que se había generado y se da cuenta de que sí, efectivamente, las haciendas tienen chingos de esclavos muriendo de hambre, trabajando de las 3 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, comiendo solamente una vez al día, dándoles latigazos, chingadazos, unas putizas que les metían, nada más por no llegar a la cuota establecida. En Yucatán se generaba mucho el enequén. El enequén es una planta que cuando la pones a secar se hacen fibras y con esas fibras se generaban cuerdas. Entonces para ese momento las cuerdas eran muy bien pagadas y se exportaban a los Estados Unidos. Entonces, cada esclavo tenía una cuota de 3,000 hojas, tener que cortar 3,000 hojas al día, y si te faltaba una, al día siguiente te iban a poner una chinga que te iban a abrir la piel, te iba a sangrar, y a los 5 minutos tenías que ir por otras 3,000. Si no, te iban a traer a puro pan y riata durante semanas.
Entonces, brevemente, en esa época, en Yucatán, con base en lo que nos dice el libro, en Yucatán había una población de 300,000 personas, de los cuales más de un tercio eran esclavos. Y estos se dividían entre 3,000 chinos, porque has de saber que en esa época, un poco más atrás, llegaban chinos al Pacífico y de Sinaloa. Lo que hacían es que los metían en trenes y los mandaban al sur y chinguen a su madre. Y llegaban a Cancún, a Yucatán, perdón, en ese momento no existía Cancún, llegaban a Yucatán. Entonces los convertían en esclavos. 3,000 eran chinos, 125,000 eran mayas y 8,000 eran indios yaquis. Los indios yaquis vienen de Sonora y estaremos platicando en el capítulo 2 de eso. Total, más de un tercio eran esclavos, cabrón. Solo 250 personas eran los que tenían el poder de las haciendas, pero de esas 250, solo 50 eran los famosos y conocidos reyes del Enequén. Esos eran los cabrones más poderosos, con más dinero en esa época y tenían un control, un monopolio del Enequén y de las haciendas en Yucatán. Bueno, entonces te preguntarás, ¿y cómo chingados hacían para tener esclavos? Muy sencillo. No importaba si eras de clase media, de clase alta, y pues favorablemente de clase pobre, eran los más, las víctimas. Resulta que si tú pedías dinero a alguien, en este caso prestamistas, y no les llegabas a pagar, estos cabrones tenían el derecho de hacerte su propiedad. Y una vez que te hacían su propiedad, podían venderte a los hacendados. Los hacendados compraban tu deuda y tú les pertenecías. Pero no solamente tú, les pertenecías tú, tu familia y 4 o 5 generaciones más, porque la deuda era impagable. No te daban lana, solamente te anotaban ahí en un papel que te habían pagado 3 pesos, pero tenías que comprar en la tienda y los precios eran 4 o 10 veces más caros. Entonces tu deuda iba a ser impagable. Es así, a grandes rasgos, de lo que trata el capítulo número 1. Pasemos al capítulo número 2, el exterminio yaqui. En el exterminio yaqui, aquí nos cuenta el autor cuál fue la estrategia que tuvo el gobierno de Díaz para robarles y chingarse la tierra de los yaquis. Los yaquis era una tribu o una comunidad de personas en Sonora. Y estos cabrones estuvieron peleando contra los invasores españoles 250 años porque no querían dejar sus tierras. Entonces la corona española les dio un pergamino en donde decía que esa tierra era de ellos y que con ellos no se metían. Todos, después de la independencia, todos los gobernantes respetaron ese pergamino, esa cesión de terrenos. Solo Porfirio Díaz dijo, a mí me vale madre, tú a mí me respondes y te voy a quitar tus terrenos. Los yaquis eran una comunidad muy pacífica, no se metían con nadie, no eran violentos, salvo fueran atacados. Fue así que la organización de Díaz se le ocurre provocarlos. ¿Cómo? Empezando a rumorar que habían regalado las tierras o que las habían vendido. Es así que los yaquis se levantan en armas y durante 25 años comienzan una pelea contra el gobierno de Díaz. Y Díaz, junto con sus generales, empiezan a cazarlos. Los soldados tenían la instrucción de desaparecer a los yaquis, exterminarlos, y se les motivaba dándoles $100 por cada yaqui que mataran, siempre y cuando trajeran las orejas como evidencia. Entonces ahí veías a un chingo de soldados con sus racimos de orejas para que les pagaran los $100. Había mucho yaqui que peleó hasta el final. También preferían morir antes de delatar a sus compañeros que estaban en la sierra clavados para seguir luchando. Pero bueno, fue hasta 1905 que se decretó que
¿por qué matarlos, no? Si los podemos vender a las haciendas y nos van a pagar lana por esos güeyes. Fue así que el coronel Cruz era el encargado de deportar todo aquello que pareciera yaqui. Fuera yaqui o pareciera yaqui. No importa si eras de otras etnias como pimas o patas. Este güey agarraba y decía, eres moreno, te vas y te agarro y te mando a Yucatán para que yo te pueda vender. Resulta que en los últimos 4 años y medio, este general Francisco Cruz llegó a importar una cantidad de 15,700 presos. O sea, perseguían y cazaban a estas personas. De esos capturados, súmale un 10, un 20% más que murieron en el viaje. Porque, vamos a ver en el siguiente capítulo, que el viaje que realizaban estaba muy cabrón. Entonces, no había dinero, o se chingaban el dinero, que era para alimentar a estos presos. Entonces, en lo que llegaban de Sonora a Yucatán, se morían entre el 10 y el 20% de las personas. Y llegando a Yucatán, pagaban 65 pesos, sonará poco, pero en ese entonces era un chingo, 65 pesos por persona, de los cuales el coronel se llevaba 10 varos y los demás lo repartía entre Porfirio Díaz, porque al final del año le tenían que dar lana, los gobernadores, la policía y todos los que estuvieran en ese círculo. Aparte de eso, el coronel y los involucrados se quedaban con las propiedades de los yaquis, casas, terrenos, ganado, todo. Entonces, no solamente era la venta, sino la ganancia de las propiedades. Resulta que en ese momento el coronel tenía una fortuna de 157,000 pesos, que, insisto, en ese entonces era un chingo. Y también tenía la idea de que no iba a cesar hasta exprimir el último centavo de cualquier yaqui que existiera en la tierra. Para mandarlos a Yucatán. Hasta aquí el capítulo número 2. El capítulo número 3 se llama En la ruta del exilio. Bueno, John se mete a investigar y ata cabos y resulta que a estos yaquis que vienen desde Sonora, recuérdalo, los hacen trasladarse a Guaymas y de Guaymas se los llevan en barco a el puerto de San Blas en Nayarit. Los meten al barco como caigan. Después de llegar a Nayarit, se van caminando por alrededor de 15 días, un poco más, toda la sierra hasta llegar a San Marcos. Imagínate, 1908 no hay carros, los caminos que hay están hechos para caballos y carretas, entonces te tienes que aventar este tramo, ¿no? Caminando, sin comer, sin estar bien alimentado. Eres tú, tu familia, tu esposa o tu pareja y tus hijos de cualquier edad, esposas embarazadas y niños de 2, 3 años. Entonces, de ahí llegan a San Marcos y en San Marcos los avientan otra vez a un tren que llega a Ciudad de México. En Ciudad de México hacen paradas y en Veracruz, perdón, de ahí los vuelven a echar a otro tren para llegar a Veracruz. De Veracruz se van a aventar 5 días más en barco, con paradas porque necesitan recoger ganado. Entonces, en ese mismo barco meten ganado y meten a humanos y van a sobrevivir, quién sabe, los que tengan que sobrevivir. Luego, una vez que llegan al destino final, que es Puerto Progreso, pues ya los están esperando. Entonces ya saben, 10 se van para acá, 20 para allá,
y los van a ir acomodando en las haciendas que correspondan. Resulta que, aparte de todos los que murieron en el camino, porque hay relatos en donde dicen que han enterrado a sus propios familiares a un lado del camino, les robaron a sus hijos, les dieron otros niños, o sea, les valía madre lo que fuera ahí, ¿no? Bueno, resulta que 2/3 de esta población que llegó a Yucatán se van a morir en los primeros 12 meses. De hambre, de chingadazos, de enfermedad, de lo que tú quieras. Y de eso trata brevemente el capítulo número 2. Perdón, el capítulo número 3. El capítulo número 4 y 5 van relacionados. El capítulo 4 se llama Los esclavos contratados de Valle Nacional. Y el capítulo 5 se llama En el Valle de la Muerte. Resulta que John había visto la masacre que realizaban en Yucatán, los malos tratos, los dejaban dormir en el vil piso, los tenían encerrados para que no se escaparan los esclavos. A las mujeres las hacían casarse con los chinos porque al chino iba a estar feliz. También porque así el producto de esa relación lo podían seguir teniendo como esclavo o lo podían vender a otros hacendados para generar ganancias y este niño te iba a aguantar, no sé, 15 años aproximadamente. Bueno, en el capítulo 4 y 5, John dice, creí haber conocido el infierno, pero no, Valle Nacional es el infierno realmente. Valle Nacional es un poblado que se encuentra en Oaxaca, en medio de una cordillera. Es una planicie en donde cabían 30 haciendas que se dedicaban solo a el tabaco en ese entonces. Resulta que el acceso era pues muy limitado, tenías que hacer un recorrido complicado, el cual nos describe ahí, y solamente entraban aquellos que tuvieran negocios o aquellos que fueran esclavos. Bueno, en Yucatán había un índice de mortandad medio, todo el 50%. Acá solamente lograban sobrevivir el 5% de las personas que llegaban. Y los demás morían en un lapso de entre el mes 1 y el mes 8. En Valle Nacional había 15,000 esclavos, aproximadamente. ¿Por qué te digo 15,000? Porque era la cantidad de personas que al año estaban importando. Entonces le daban la vuelta, bueno, ni siquiera al año, a los 8 meses. Se chingaban a 15,000 personas en 8 meses. Entonces cada cierto tiempo necesitaban demasiada gente para continuar con pues con sus ganancias y con la producción del café que se tenía del tabaco que se tenía en Oaxaca. Y tal vez te preguntes, ¿y por qué no les daban de comer? ¿Por qué por qué preferían traer otros esclavos, o sea, pagar por otros esclavos, que tener a los mismos esclavos? Y bueno, pues no, era mucho más económico pagar por un nuevo esclavo que mantener al que ya tenías. Insisto, no les daban de comer, comían una vez al día y eso era en la noche. Les daban comida echada a perder y se las tenían que ingeniar las personas para sobrevivir. A diferencia de Yucatán, que ahí normalmente reclutaban gente de etnias para que fueran esclavos, acá en Valle Nacional podían observarse gente que ya tenía, aparte de las etnias, ya tenía pues otro estilo de vida que no era rico en la Ciudad de México. Gente que ya tenía oficios, había carpinteros, había artesanos, trabajadores, artistas. ¿Por qué? En este caso existía un método de reclutamiento que era como un famoso headhunter hoy en día. Entonces esta gente publicaba pues su vacante o lo posteaba en el periódico o en la calle
lo publicaba en la calle y de las ciudades principales, Veracruz, Ciudad de México. Entonces tú querías trabajar y buscabas, te presentabas para pedir el trabajo y lo que hacían es que, sí, toma, te contrato, te doy tu contrato, fírmale, que no te dejaban leer y para ese entonces la gente tenía una muy baja educación debido al sistema de Porfirio Díaz. Entonces te ensartaban, te daban $5 como adelanto. Para esto eran trabajos que los publicaban y era, sí, vas a salir, te vamos a dar casa, te vamos a dar buena paga, alimentación. Entonces uno creía que iba a suceder esto. Le digo, te daban $5, te acompañaban a que te lo gastaras para que después tú no pudieras devolverlo y entonces te convertían en un esclavo. Te metían a una cárcel o a una jaula que tenían dentro de las oficinas de reclutamiento y ahí veías otro chingo de personas que habían caído en ese juego, bueno, en ese engaño. Días después te conducían por caminos, en tren, hasta llegar a Valle Nacional y ahí eras vendido a los esclavistas. Esa era una de las maneras en las que reclutaban para Valle Nacional. Había otros descarados que lo que hacían era secuestrar. Estabas pedo en la calle, te levantaban y te llevaban a Valle. Andabas perdido o simplemente era tu día de mala suerte. Mujer, niño, trabajador, lo que fuera y lo que encontraran, lo tomaban y lo llevaban a Valle Nacional. Lo que aquí querían hacer era generar lana. Y pues por cada persona que llevaran, pues les iban a dar la nota. Había otro método para hacerse de esclavos. Resulta que tú ibas por la calle, te hacías de palabra con alguien y de repente te llevaban al bote y te imputaban cargos de riña callejera, asesinato, golpear a alguien, te inventaban algún delito. Y el gobernador lo que hacía es que en vez de procesarte a la cárcel formal, decía, bueno, pues te voy a vender a Valle Nacional. Y en Valle Nacional igual recibían a la gente y les pagaban por llevar esas personas. Y tú dirás, ¿por qué chingados no se iban a quejar con la policía? Porque en ese momento la policía estaba coludida con este sistema, tanto que en los poblados aledaños a Valle Nacional, si se escapaba, bueno, no nada más en Valle, en todos los estados, si se escapaba un esclavo, lo podías capturar tú como civil y lo llevabas a la hacienda de donde pertenecía y a ti por regresarlo te daban 10 varos. Entonces, en esa época eras parte sí o sí de la esclavitud, del sistema de esclavitud. Porque si eras policía, tenías la orden del gobierno de recuperar a los esclavos. Si eras hacendado o inversionista, tenías que comprar esclavos. Si eras civil, tenías que regresar al esclavo, a su dueño, porque la situación estaba muy jodida en el país. Veremos más adelante que o eras rico o eras pobre. En Valle Nacional eran más culeros que en Yucatán. Si pudiéramos decir que había nivel de culerés, estos eran más culeros. ¿Por qué? Eran tan tacaños que preferían matar lentamente a las mujeres de cansancio moliendo el maíz que comprar un molino porque era demasiado caro. Era más barato comprar esclavos. 2. Si la gente estaba muriendo y el patrón no quería pagarle al cementerio por los cadáveres de su hacienda, los aventaban a los caimanes y que los caimanes se alimentaran. 3. Si también no querían pagarle al cementerio para enterrar a los muertos, hacían que otros esclavos dentro de la hacienda enterraran a sus compañeros porque querían ahorrarse en ese momento un peso o unos 50. Así era el negocio y todos sabían lo que sucedía. Todos los del gobierno, todos los de las altas esferas, sabían lo que sucedía. No es que alguien estuviera desinformado de esa situación. Entonces,
Esa era la realidad que se vivía en ese momento. También digo que eran más culeros porque el cuñado de Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, este cabrón era un enganchador, como le llamaban, un enganchador profesional. Él, al año, importaba 40,000 personas a Valle Nacional. De esos, 12,000 eran niños menores de 14 años. Y el cabrón lo que hacía es que tú, como hacendado, le pedías niños y ese, no hay otra palabra, despiadado hijo de puta, te entregaba una carta de adopción para que pudieras alegar que ese niño, que tú tenías la custodia de ese niño y podías hacer lo que quisieras, literalmente lo que quisieras con él, hasta los 21 años, porque tenías el respaldo de los gobernadores y nunca nadie dueño de una hacienda o rico pisó la cárcel en ese entonces por estos delitos. De ahí nos vamos al capítulo número 6, los peones del campo y los pobres de la ciudad. Aquí veremos que o eras rico o eras jodido. No había clase media en ese entonces, en el porfiriato, no existía. Había cierta diferencia de los peones a los esclavos, pero al final los peones seguían siendo propiedad del rico, eran esta servidumbre, por así llamarlo, que sí les pagaban, no les pagaban mucho, pero al final tenían que ser sometidos por la gente a la que servían. Y si no trabajabas de eso, pues en su mayoría eras pobre. Más del 80% de la población de México en ese entonces era pobre. La población que trabajaba se dividía en 750,000 personas que eran esclavos, 5 millones de peones, 150,000 mineros y fundidores, 30,000 operarios de fábrica, 250 sirvientes, 40,000 soldados y 2,000 policías. Entre otras actividades, esas eran las más relevantes que se tenían con base en la investigación de este libro. En la Ciudad de México había muchísima gente pobre, a pesar de que veamos que recién se había inaugurado el Paseo de la Reforma, era algo nuevo, algo moderno. A cuadras hacia adentro, bueno, si la conoces, ya sea hacia donde está la embajada, por ejemplo, de Estados Unidos, o tal vez hacia Zona Rosa, podías ver mesones que les alquilaban a la gente pobre por algunos centavos pasar la noche. Solamente podían pasar la noche y te metían en un cuarto en donde cabían 200 personas, te daban un petate y un cacho de suelo para dormir. Y al día siguiente tenías que salir, buscarte la vida y si corrías con suerte, generabas lana un poco para pasar la noche en otro mesón, cuidándote de que alguien no te fuera a levantar y amanecieras en Valle Nacional. Brevemente, ese fue el capítulo número 6. El número 7 lleva por nombre Sistema de Díaz. Aquí nos explica cómo la mente hábil de Díaz hace un sistema que logra con ello tener al pueblo segregado, retenido. Él podía hacer lo que sus huevos se le hincharan, puesto existió la esclavitud en México. No solamente era su culpa, porque pues si él solo lo hubiera querido, no lo hubiera logrado. Existía muchísima gente apoyando este sistema para que al final se enriquecieran del sufrimiento de los demás, ¿no? Resulta que Porfirio Díaz intentó rebelarse 3 veces, por ahí te sonará conocido con la actualidad. Se quiso rebelar 3 veces a Benito Juárez, que había traído, según el libro, mucho progreso, mucha libertad de expresión, muchísima paz. Se le rebeló él porque él quería, obviamente, la silla presidencial y realizó pues acuerdos con todos sus generales, con toda la milicia principalmente, hasta que una vez fallecido Benito Juárez, Lerdo de Tejada toma la presidencia, se le revela a Lerdo
y le quita la silla presidencial. Realmente nadie quería a Porfirio Díaz, incluso al principio de Estados Unidos quería intervenir porque le parecía una persona no grata y que iba a llevar a la mierda a México, lo cual lo hizo, pero logró convencer a países como Estados Unidos y Francia que él iba a pagar la deuda externa y también los ayudó a invertir en México y que en México hicieran el cagadero que podían hacer, les permitía hacer todo con tal de que invirtieran acá y nuevamente él llevaría ganancias de por medio. Dentro del sistema de Díaz, obviamente utilizaba a la milicia, a la policía, para tener al pueblo amedrentado, para desaparecer a la gente que estuviera en contra de él. Cosa que no le gustaba, cosa que desaparecía. Prensa que hablara mal de él, prensa que quería pagar y lo hacía. Desaparecía a los dueños, quemaba las imprentas, desaparecía o mataba a todos aquellos que estuvieran en contra. A sus amigos militares, principalmente, les entregó las gobernaturas de todos los estados que en ese momento existían y los dejó ahí por 34, por 30, por el tiempo de vida que sus compas pudieran vivir y les entregaba el control total del estado y estos güeyes hacían lo que querían. Se robaban tierras, mataban gente, importaban esclavos. Así generaba lealtad de su gente hacia él para continuar con todo lo que hizo. También generó una alianza con la iglesia. Si recuerdas, Benito Juárez lo que hizo fue quitar a la pinche iglesia de los temas políticos, pero Porfirio Díaz le dijo, apóyame cabrón y yo te regreso el poder que tenías. No solo eso, también generaba ganancias y concesiones para los militares y para su familia. Ajá. También, dentro de los primeros años, expidió 71 decretos en donde daba las concesiones de los ferrocarriles al gobierno y a los militares. Empezó a dar muchas concesiones, como el actual presidente que hoy rige en el 2023 a México. Esto pues para generar alianzas. A final de año, todos los gobernadores tenían que reportarle su lana a Porfirio Díaz, porque pues era una cuota, ¿no? Quien se encargaba de cobrar esta cuota era nada más y nada menos que su suegro, y él pasaba y cámara perros, con el moche, ya se la saben. Pero no solamente era el generar dinero, también este comité de rateros, lo que hacían era decretar o expropiar tierras a la gente. Resulta que en ese entonces no se registraba la propiedad. No, mucha gente no solía hacerlo. Entonces lo que hicieron los gobernadores y toda la camaradería de Díaz era, ese terreno me gusta, le metemos unos impuestos mamalones, impagables, y después yo me lo quedo. El último acto que se tiene registrado es el despojo de 43,000 kilómetros cuadrados aproximadamente, que es lo que hoy conocemos como Quintana Roo. Antes no existía, Yucatán era pues lo que hoy es Quintana Roo y Yucatán. Y estos güeyes de un día dijeron, pues mira, hay que partir esto y esto nos quedamos. Y así es como se crea el territorio de Quintana Roo, así lo conocían en ese momento. Y ese terreno le perteneció a alguien del gobierno de Díaz. Hasta aquí el capítulo número 7. Vámonos con el capítulo número 8. Se llama Elementos represivos del régimen de Díaz. Junto con pegado al capítulo 7, pues obviamente para tener este sistema bien aceitado, coordinado y que no se le saliera ningún cabo al general Díaz, pues tenía métodos con los cuales reprimía al pueblo mexicano y que nadie, absolutamente nadie, moviera un dedo sin que él lo supiera. ¿Cómo era esto? Al final, Díaz estaba a cargo del ejército, de la policía, también de las fuerzas rurales, de la acordada. Había algo que se llamaba la ley fuga,
Quintana Roo, que después de haberlo dividido, lo utilizaron como método de castigo, las cárceles y los jefes políticos. Resulta que cuando estuvo Benito Juárez, lo que hizo fue empezar a reducir la milicia, porque ya no veía algún tema de invasión. Pero Díaz dijo, no manches, güey, nos van a quitar nuestro poder como ejército y nos van a hacer menos. Entonces se empezó a enfrentar contra el gobierno, empezó a agrandar el ejército, se hizo tan grande que era 5 veces más grande que el de Estados Unidos. Esto porque con la idea de que íbamos a sufrir alguna invasión y teníamos que estar preparados para eso. Mentira, lo que hacía es que tenía tanta gente reclutada en el ejército que podía esparcirlos en todo el territorio nacional e iban a obedecer al chasquido de unos dedos. Entonces, cuando venían las elecciones, ponía al ejército a cuidar las urnas para que no se presentara ningún candidato de oposición y también que no hubiera alguien que votara, porque era más que claro que nadie quería a Porfirio Díaz como presidente. Siempre manejó el cabrón que ganaba unánimemente y eso era algo ridículo. Nadie puede ganar unánimemente. Siempre va a haber alguien que diga voy contra ti, maldito, y pues al menos no va a llevar 1 o 2 votos. Entonces, pero según sus cuentas, ganaba unánimemente. Es así que utilizaba el ejército para reprimir a revoltosos, a periodistas. No podía haber un periódico o un reportero que hablara mal del presidente porque se lo cargaba el payaso. También veremos más adelante que agricultores o a gente que hiciera alguna huelga se los cargaba la chingada. El ejército también funcionaba como un método de castigo. Si eras revoltoso, si no comulgabas con lo que hacía el presidente, te enlistaban y te mandaban a Quintana Roo. En Quintana Roo, le conocían la Siberia, lo conocían como la Siberia mexicana, porque de ahí solamente el 1% de los que llegaban sobrevivían. ¿Por qué? Aparte de que peleaban contra los mayas, estos militares, tenían peleas contra los mayas, el general Bravo se chingaba todo el dinero que mandaban para alimentos, que mandaban para uniformes, o sea, todos los recursos que mandaban, que el gobierno destinaba para el ejército en Quintana Roo, este güey se los chingaba y que se murieran de hambre los soldados. Yo me voy a hacer rico, güey. Tanto que morían alrededor de 30 soldados al día. Y el cabrón se chingaba los recursos hasta del petróleo con el que tenían que quemar los cadáveres. ¿Por qué los quemaban? Porque en Quintana Roo y en Yucatán la tierra es muy dura. Entonces, para esa época no podían cavar más de 1 metro porque se encontraban con tierra, con rocas. Era imposible hacer cementerios en ese entonces. De tal manera que dejaban, o se supone que tenían que quemar los cadáveres, pero no. Este güey te digo que se chingaba todo el dinero y todos los muertos los apilaban y los dejaban ahí que se pudriera en los terrenos. Bueno, otro ejemplo. En ese entonces querían construir 70 kilómetros de vías férreas en Quintana Roo. Como la gente moría a montones, se trajeron a prisioneros de la cárcel de San Juan de Ulúa, que era de las más temidas y más culeras de México. Los prisioneros a la semana lloraban porque se querían regresar a la prisión, porque acá en Quintana Roo los mataban a chingadazos y no les daban alimentos. Entonces, si se enfermaban, los seguían puteando hasta que trabajaran, y si no se levantaban, se morían de la chinga que le acomodaban en ese entonces. Otro método que utilizaban eran los rurales. Los rurales era la policía montada, que andaban así en caballo, y estos pues servían al gobierno para básicamente robar y matar. La policía, si bien no se veían como muchos elementos policíacos en la calle, es porque se dividía en dos: la que pintaba así con uniforme y sabían que era policía, y los otros que era como policía secreta, entonces andaban infiltrados escuchando más que nada planes
para la revolución. Y si encontraban a alguien, lo reportaban y se los cargaba. Era más fácil que tú fueras, o más tolerable que tú fueras un asesino, un asaltante, que un revoltoso. Por otro lado tenían a la policía acordada, así se llamaba, acordada, la acordada, que era una policía secreta de puros asesinos que se dedicaban a eliminar a todo aquel que consideraran fuera un peligro para el gobierno. Otro medio de represión era la ley fuga. Básicamente esta ley decía que si tenías a un prisionero y ese prisionero intentaba escapar, ¡pum!, podías terminar con él. Y así aplicaban a un chingo de gente. Se quiso escapar, pan. Es que se quiso escapar. Y esa era la famosa ley fuga. Por otro lado, la cárcel, las cárceles, te digo, San Juan de Ulúa y Belén, eran unas prisiones sumamente infrahumanas, donde pasaban hambres, les daban palizas, estaban súper sucias. Era lo peor que existía en ese momento. Y hasta aquí el capítulo número 8. Vamos con el capítulo número 9, que se llama La destrucción de los partidos de oposición. Para no hacerte el cuento largo, resulta que hubieron varios levantamientos o varios intentos de levantamientos para quitar a Porfirio Díaz de la silla presidencial, porque al final no hacía más que chingarse a la gente que no fueran sus compas. Entonces, este cabezón escuchaba que alguien se quería rebelar y les daba cuello. Existieron, te digo, muchos movimientos y en cuanto sabían de alguien, lo perseguían, lo eliminaban, y si cruzaba a Estados Unidos, allá tenían el contacto para que se los cargara el payaso, básicamente. Aquí te digo, lo vas a leer, espero que lo leas, y te va a ir detallando cuántos movimientos hubieron, incluso una expresión que no sé si sea 100% de Porfirio Díaz o la aplicó: mátalos en caliente. A todos aquellos que se rebelaran era la instrucción: mátalos en caliente. No quiero que nadie se me salga del cajón, ¿no? Esa era la instrucción que tenían. Esa de Díaz por unanimidad. Pues resulta que, pues ¿por qué no? Ya tengo 34 años en el poder, pues me voy a reelegir otra vez. Pese a que había declarado él en una entrevista que es muy famosa, la entrevista a Krillman, en donde dijo él: no, yo ya creo que México ahora sí está en una etapa en donde puede ser libre, en el sentido de ya no me necesitan como guía, ya puede haber alguien más que los guíe. Pues el cabrón en 1910 dice: a la chingada, me vuelvo a reelegir. El hijo de puta ya tenía 83 años, 80 y tantos años, y todavía se reeligió el bastardo. Pues aquí emputó a varias gente y empezó a sentir esa presión, porque al final eran elecciones fraudulentas. Otra vez había dicho que la gente, el pueblo mexicano, los millones que eran en ese entonces, todos votaron porque él volviera a ser el presidente. Te digo, eso hizo que muchas personas se emputaran, y comenzó a ser el movimiento más fuerte de la Revolución Mexicana, hasta que estalló en noviembre de 1910. Eso es básicamente el capítulo 10. Vámonos con el capítulo 11, que se llama Las huelgas mexicanas. Aquí, igual, el escritor nos dice: no nada más era el esclavismo, la esclavitud, perdón, no nada más era la opresión que tenía Díaz sobre el pueblo mexicano de alguna otra manera, sino la gente que lograba trabajar en fábricas recibía un trato de la chingada, malos pagos, no tenían seguridad médica. Hubo mucha gente que se intoxicó por las pinturas, porque estaban expuestos a pinturas, a metales, a muchas cosas de las fábricas, que hicieron que los trabajadores se rebelaran. Hubieron varias huelgas, pero el autor nos marca 4 huelgas importantes, que una de ellas es la huelga de Cananea, otra la de Río Blanco, la huelga de la Gran Liga de los Ferrocarrileros y la de Tizapán.
Aquí nos explica cómo los trabajadores se rebelan, piden y exigen sus derechos y lo que ellos reciben es bala, pura bala. En ese momento, levantan la comunicación, el ejército llega y se los chinga a todos por andar de revoltosos, porque no iban a permitir que se rebelaran de esa manera. Al final, yo ordeno aquí, decía Díaz, y se hace lo que yo quiero. Porque eso sí, era muy característico de Díaz y de gobiernos recientes, de un gobierno reciente que la ley es a mi modo y se hace las cosas como yo digo. Todo lo demás es mentira, todo lo demás no me importa, solo lo que yo digo como presidente. Y así es. Digo, nos desglosa más la información, pero te doy el breve, las ideas como puntuales para que tú vayas y leas el libro y te despiertes, cabrón, y veas que hay muchas cosas que se repiten y que no debemos de ser ese pueblo sometido. De ahí nos vamos al capítulo número 12 que se llama Crítica y comprobaciones. Este es aquí el pinche John lo que hace es, pues aquí te voy a dejar cartas que yo recibía cuando empecé a publicar los artículos en las revistas de Estados Unidos. Cuando empecé a publicar mis artículos de lo que vi en México, las revistas de Estados Unidos, le empezaron a llegar cartas de gente que apoyaba a Díaz. Obviamente era gente que tenía inversiones en haciendas, inversiones en los petroleros, inversiones en ferrocarriles. Entonces todos empezaban a decir, no, estás diciendo mentiras. Entonces expone a estas personas, sube las cartas o fragmentos de las cartas y te dice, Pablo dijo esto, pero Pablo es propietario de así, tiene esta prensa, hace estos negocios con Díaz, ¿no? Entonces te deja ahí como ver que pues había gente que lo apoyaba, pero pues eran los menos. Básicamente es eso. Nos vamos al capítulo número 13. Se llama El contubernio de Díaz con la prensa norteamericana. Bueno, es algo similar como el 12, pero enfocado a Estados Unidos. Díaz supo hacer muy buenos negocios con los norteamericanos porque les decía, ven cabrón, invierte en México, vas a generar lana. Si quieres matar a quien tú quieras matar, me vale madre. A mí pásame mi cuota y listo, güey. Entonces, grandes magnates de Estados Unidos en ese entonces invirtieron acá en petroleras, en haciendas, en ferrocarril, en industria, ¿va? De tal suerte que cuando se publicaba un libro que llevara verdades o situaciones reales, porque John Kenneth no fue el único que investigó, hubieron varios. En cuanto se empezaban a publicar libros que hablaban de la realidad de México, ¡pum! Oye, bájame este pinche libro. Y en Estados Unidos, igual. Como eran grandes empresarios, lo que hacían es que quitaban los libros de circulación y a los reporteros que habían investigado o los perseguían, los mataban, los desaparecían o no sé. No nada más los libros, los artículos de las revistas. Muchos artículos que publicó John Kenneth empezaron a quitar esas revistas y empezaron a descontinuar esos números porque tenían tanto miedo de que los nombres de los inversionistas americanos aparecieran y obviamente se iban a perder su fama, porque mucha gente en Estados Unidos apoyaba o tenía esa credibilidad o esa idea de que apoyaban ideologías como las de Washington, Lincoln, pero por este lado en México hacían su cagadero y se llenaban sus bolsas de lana a costa de las vidas de los mexicanos. Fue así que logran tener este match y dice, pues bájame la información que llega allá, Simón, te la bajo y aquí no pasó nada. Entonces mucha gente, e incluso periódicos mexicanos y norteamericanos, hablaban maravillas del pinche Díaz cuando era un hijo de la verga, lo que era. También expone a gente que le mandó cartas a John diciéndole, no es cierto, dices mentiras,
yo conozco a Porfirio Díaz y sí, cabrón, pero tú eres accionista de así, así, asado y tienes inversiones en los ferrocarriles, en las petroleras. Y era gente que se enriquecía a costa de tener a México en la mierda. Hasta aquí el capítulo número 13. Vámonos con el capítulo número 14 que se llama Los socios norteamericanos de Díaz. Acá el autor, igual, empieza a desglosar el tema de quiénes eran los inversionistas, los socios de Porfirio Díaz, y te dice que, pues sí, muchos estadounidenses lo que hicieron fue explotar los recursos naturales y la mano de obra, perdón, barata que tenía México. Había inversionistas en la minería, en la industria petrolera, en los ferrocarriles, en ganadería y en otras actividades económicas que teníamos en México en ese entonces. ¿Por qué carajos no hacían nada para parar ese sufrimiento en México? Sencillo. Hoy en día te sonará esta cantidad muy pequeña en comparación a las inversiones que se tienen en este momento, pero en esa época, Estados Unidos tenía una inversión de $900 millones en México, lo cual preferían seguir con la carnicería que tenía México a perder esas inversiones. Entonces, pues sí, mucha gente apoyó a Díaz desde los Estados Unidos para seguir teniendo ganancias y son los que actualmente muchos de ellos, muchas familias de esas, siguen teniendo una fortuna inmensa en Estados Unidos. Lástima que fue a costa de los mexicanos. Y de Porfirio Díaz, ¿no? Obviamente. No culpemos nada más a unos. Todos estaban envueltos en ese cagadero, digo yo. Vámonos al capítulo número 15 que se llama La persecución norteamericana de los enemigos de Díaz. Pues con todo esto que yo te conté, pues ya, está de más decir que persona revoltosa en México, la mataban en México. Persona revoltosa que lograba ir huyendo por estados hasta llegar a Estados Unidos, también allá tenían la orden de, güey, ahí te va este perro, mátalo. Se lo chingaban de aquel lado porque tenían acciones en México y se ayudaban mutuamente. La otra era, oye, se me peló el Pablo, ¿no? ¿Qué pedo? Córtale la frontera. Y lo que hacían era que, llegaba a la frontera y, papá, no puedes pasar, tú tienes pedos con México, ahí arréglalos. Y al día o a las horas llegaba el ejército mexicano y se chingaban al revoltoso. Listo. Así era esta situación. Entonces como su nombre lo dice, la persecución norteamericana de los enemigos de Díaz, pues Estados Unidos ayudaba a que ningún revoltoso pudiera lograr esa revolución que tanto necesitaba México desde hace más de 20 años, porque Díaz estuvo 34 años en el poder, pero desde el día 1 el cabrón empezó a hacer su sistema y la represión de México. De ahí nos vamos ya a los últimos dos capítulos. El penúltimo se llama La personalidad de Porfirio Díaz. Y acá, pues el autor John Kenneth le mete coco, le investiga, se pone a hacer su chamba y lo analiza de diferentes maneras. Hay tres cuestiones que se van a analizar en este capítulo. Yo te las voy a contar chinguísima. Una de ellas es, obviamente, bueno, antes de entrar a las situaciones, nos dice que sí, Díaz era una persona carismática, era un líder carismático, era muy astuto, tenía una personalidad fuerte y dominante, por lo cual se quedó 30 y tantos años en el poder, ¿no? Algunos lo consideraban un héroe y el salvador de México, mientras que la realidad era que era un tirano. Porfirio Díaz fue un tirano y un opresor. Entonces, las tres cuestiones que analizamos en este capítulo es Díaz como que hizo a México moderno. Todos tenemos la concepción de que Díaz fue alguien que trajo la tecnología y nos modernizó. El punto número 2 es que Díaz hizo a México un lugar de paz. Y el punto número 3 es el análisis de que Díaz es un modelo de virtudes en su vida privada. Entonces,
arrancamos aquí. México nunca fue moderno, nunca lo fue. Si bien Porfirio Díaz sí trajo inversión norteamericana, ya te conté por qué fue. Dos, la industria o la tecnología que trajeron tenía un retraso de 25 años. Güey, era tecnología obsoleta para ese entonces. Y no obstante eso, en educación estábamos 50 años atrás en educación comparado con otros países, comparado con Argentina, con Chile, Brasil y Cuba. Y nos retrasamos mucho más porque Porfirio Díaz, todo lo que estaba supuestamente destinado para la educación, alguien se lo robaba. John hizo la investigación de ir a donde decían que había escuelas y las escuelas estaban abandonadas, no había profesores y los niños no acudían a recibir educación. Y en otras ocasiones llegaba al punto en donde estaba la supuesta escuela y no había más que un terreno baldío. Tuvimos un severo atraso en educación y en modernización en ese momento. Sí, trajo el ferrocarril y ayudó para muchas cosas, beneficios de él. Sí, trajo industria e inversión norteamericana, pero para el beneficio de los norteamericanos, jamás para el pueblo mexicano. Punto número 2. Se creía que Porfirio Díaz era un hacedor de paz, él trajo la paz. Mentira. Si bien veníamos de la independencia y ahí nos íbamos recuperando, Benito Juárez, que seguramente vamos a leer un libro de él y tendrá muchos trapitos que descubriremos, él junto con Lerdo, lo que hicieron fue apaciguar, hacer acuerdos, evitar que tuviéramos invasiones y que el pueblo estuviera tranquilo. Sin embargo, Porfirio Díaz fue de los primeros revoltosos que, te decía, empezaron a pelear contra el mismo gobierno para generar guerra y ganar él la presidencia. Entonces, obviamente, después de que él se sentó en la silla, iba a haber temas de paz porque teníamos 3 décadas de sometimiento y no dejaba, no permitía que se moviera un rebelde porque se lo chingaba, ya lo platicamos en los capítulos anteriores. Entonces, pues sí, trajo paz, pero sometiendo a un pueblo. Y por la parte de su vida personal, este cabrón era un hipócrita. Juárez lo apoyó mucho en su carrera militar y le dio todos los ascensos. Y lo que hizo el cabrón fue rebelarse, voltearle bandera y generar una guerra contra de él. No nada más contra él, sino contra Lerdo de Tejada. Puso a toda la milicia en contra del presidente, hizo un golpe de estado y bueno, no era una persona con muchos valores, ¿sabes? 2, sí tenía esa parte de lealtad, generó mucha lealtad, pero con la gente que lo apoyó. A todos sus compas que lo apoyaron, que le dieron caballos, que le dieron armas, después los dejó en las gubernaturas hasta que se murieron. Hay casos, y lo vas a ver en el libro, hay casos de gente que duró 20 años, 30 y tantos años en el poder, y después de que se moría, Porfirio Díaz decía, tú vas para allá y me vas a reportar a mí, a nadie más. Ok, también sí fue un buen negociador, la verdad, tenía mucha habilidad, pero su habilidad mental estaba destinada a la maldad. Era una inteligencia criminal, porque siempre se dedicaba a estar pensando cómo chingado se iba a quedar en el poder otros 40 años, ¿no? Todo hasta que muriera, porque realmente eso pensaba el pueblo mexicano, güey, ya no lo vamos a quitar, vamos a esperar a que se muera este pendejo para poder hacer una democracia que tanto se merece el pueblo. Bueno, te digo que este cabrón era un criminal porque lo aprendió de su papá. Según esto, su papá tenía un rancho para entrenar a caballos. Pues el hijo de la chingada lo que hacía era maltratar a los caballos para que le obedecieran. Y caballo que no le obedecía y que no lograba domar, caballo que mataba. Luego, tenía un hermano Porfirio Díaz que se llamaba Félix Díaz. De morros, se agarraron unos trompos por alguna mamada y Porfirio Díaz, cuando su carnal estaba durmiendo, le echó pólvora en la nariz, le prendió un cerillo y le quemó la nariz. Tanto, quedó tan jodido que de ahí lo empezaron a conocer a Félix Díaz como el Chato Díaz. Güey, ¿quién le hace eso a su carnal? Solo ese cabrón.
Por otro lado, era una persona ignorante completamente. Nunca aprendió el inglés, a pesar de que trataba con los norteamericanos. Tampoco leía libros, solamente leía los artículos que hablaran bien de él, y los que no, pues los mandaba a matar. No le interesaba el arte, la música, el teatro. De hecho, en ese momento México también sufrió otro atraso en tema cultural y de artes. Todo el arte que llegaba era de España y de Francia. Nunca motivó a que la gente en ese momento, a lo mejor sí hay uno que otro, pero según lo que dice el libro, a que la gente se expresara con las artes, con la música, con la lectura. Nada de eso. Y en su vida más personal se casó con Carmelita Romero Rubio. Su papá era Romero Rubio y se casaron por temas de alianzas. Romero Rubio tenía mucha influencia en el gobierno de Lerdo de Tejada. Entonces, este cabrón de Porfirio apalabró pues ganancias con Romero y le dijo, ¿qué pedo? Pues préstame a tu hija, ¿no, güey? Y yo te hago millonario. Entonces, Carmelita nunca lo amó, él sabía esta realidad y pues al final tenía una chava y él ganaba lana y su suegro ganaba lana y aparte, con la influencia que tenía Romero, pues ganó muchos adeptos para generar más poder. También otro de los puntos, y esto es muy importante, chécate esto, le encantaban los trenes, le encantaba invertir en petróleo, cosa que decían de él mal, cosa que negaba. Militarizó todo el país, le dio concesiones a los militares para ferrocarriles y para otros proyectos, y toda su familia estaba inmersa en proyectos que les generaban dinero. A mí se me hace que nuestro presidente no leyó a Benito Juárez, leyó la vida de Porfirio Díaz, porque se parecen un chingo. ¿O tú qué piensas? Ya para terminar, en el capítulo número 17 se llama El pueblo mexicano. Acá, pues, realmente John en ese momento, y creo que es un mensaje que debe de perdurar, nos invita al pueblo mexicano a decir, güey, tienes mucho potencial, eres bien aguantador, eres bien chambeador, te rifas, tienes mucha fortaleza, tienes también un país lleno de riqueza natural que puedes explotar, no te duermas, pelea por tus derechos, pelea por tus ideales, no permitas que alguien te someta. Eso es lo que John Kenneth Turner nos platica en este capítulo. También en ese momento nos invita a levantarnos en armas y creo que te digo, es un mensaje que debe de durar para siempre porque el pueblo mexicano es muy hábil, solo que hemos tenido malos gobernadores o malos gobernantes que nosotros mismos a veces hemos escogido y que no hemos sabido quitar, pero tenemos el potencial para salir adelante. Y eso fue todo acerca de México Bárbaro. La caja de comentarios está ahí abajo. Escribe si lo vas a leer, si no lo vas a leer. Si ya lo leíste, si chingo a mi madre, ponle comentarios acá abajo y ojalá que te sirva demasiado este conocimiento. Realmente es para que sepamos el pasado y no la sigamos cagando en el futuro. De ahí pasamos a cosas más interesantes. El rolón de la semana es Tainted Love de Marilyn Manson. Me gusta. Quiero que la escuches. Si ya la escuchaste, también cuéntame si te gusta la rola o no. Te voy a dejar la liga acá para que la escuches en Spotify. Y la película de la semana es Noche de Juegos. También te voy a dejar la imagen para que la vayas a ver. Me gustó, la quiero compartir contigo. Cuéntame qué te parece este podcast. Lo seguimos haciendo así, lo hago más dinámico, lo que tu chingada gana se te dé. Pero opina, tus palabras son importantes. Lee para que no te vean la cara de pendejo, como siempre lo digo. Y levántate y reinvéntate, perro. See you.